Muy buenos días, nuevamente aquí estudiando la palabra de Dios. Felicidades a todas las que se conectan día tras día. Yo sé que tenemos muchas cosas que hacer, pero es bueno y es conveniente apartar un tiempo para el estudio de la palabra de Dios. En esta semana pues continuamos con el estudio, valga la redundancia, de la importancia de estudiar la palabra de Dios. Como decía el día de ayer, el Salmo 119 tiene pues todas esas características tan peculiares, ¿verdad? Y pues una de ellas que mencionaba era que cada versículo, a excepción de algunos, habla acerca de la palabra de Dios, refiriéndose a ella como tus testimonios, tus estatutos, tus decretos, tus ordenanzas, tus mandamientos. Todo eso se está refiriendo a la palabra de Dios. Ahora, vamos a tomar nuevamente una porción del Salmo 19. No lo podemos desarrollar todo, puesto que es un salmo bastante largo. Pero vamos a tomar una vez más una porción de 8 versículos del Salmo 119. Y vamos a tomar desde el versículo 129 al 136. Dice: maravillosos son tus testimonios. Imagínense cómo comienza con esa declaración. Maravillosos son tus testimonios. Por tanto, los ha guardado mi alma. La exposición de tu palabra alumbra. Hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Esta porción muy en especial, pues habla de ese tesoro que tenemos en la palabra de Dios. Saben que somos dichosas de tener la palabra de Dios, de poderla abrir libremente, que no sea un delito en el país. Sabemos de países donde es un delito abrir la palabra de Dios, y nosotros la tenemos tan libremente que solo basta que lleguemos, agarremos ese libro bendito y lo abramos y dispongamos nuestro corazón. Pero veamos lo que dice el Salmo 129. El Salmo 119, versículo 129 dice: maravillosos son tus testimonios. Qué declaración más imponente, más convencido. Este hombre obviamente no lo está diciendo de una forma religiosa, sino que lo está diciendo de un corazón que ha experimentado lo que significa estar en la palabra de Dios. Dice maravillosos. Y cuando nosotros decimos esa expresión maravillosos, ¿a qué nosotros le decimos maravilloso? Le decimos a una comida, le decimos a un lugar, le decimos a un estado. Ay, no, es que esto es maravilloso, dice uno. Pero imagínense, el salmista decía: maravillosos son tus testimonios. Qué declaración más honesta, más sincera. Este hombre no estaba aparentando ante nadie, estaba viviendo esa declaración. Que nosotras podamos llegar con un corazón agradecido los días que vamos a la iglesia, cuando cantamos, cuando le estamos alabando, que pensemos en esos testimonios de Dios que son maravillosos, que esa sea una de las muchas razones para alabarle al Señor. Dice: por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, dice, hace entender a los simples. Dice siempre en el Salmo 119, el versículo 105 dice:
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir eso? Veamos qué dice el libro de Proverbios en el capítulo 4, versículo 19. Dice, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Qué feo es caminar en la oscuridad, ¿verdad? Hace unas noches hubo una tormenta bastante fuerte en diferentes lugares. Me dijeron también que se había ido la luz. Qué feo cuando se va la luz y qué feo cuando uno no está como ya acostado, sino que anda caminando y de repente se para y de repente comienza a caminar, pero uno no sabe en qué puede tropezar. Más si hay niños chiquitos en casa y que dejaron un juguete. O uno, aunque ya no haya niños chiquitos, de repente tropieza en una silla, en una mesa, en algo que dejé mal puesto, porque voy en oscuridad. Entonces dice la palabra de Dios que el camino de los impíos dice que es como la oscuridad y que no saben en qué tropiezan. Pero ¿cuál es la contraparte de esa oscuridad? ¿O cuál es lo que nos va a librar de caminar en oscuridad? Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, cuando dice que es lámpara a mis pies tu palabra, ¿qué me está diciendo? Que vivo en un mundo de oscuridad. ¿Y qué es lo que me va a alumbrar? ¿Qué es lo que me va a ayudar a no tropezar, a saber para dónde voy? Dice el Salmo 32, versículo 8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice la palabra de Dios. Refiriéndose a ¿quién? A la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios es que Dios me va a hacer entender cuál es el camino en que yo tengo que andar. Dice siempre el Salmo 119, versículo 131, dice, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Como decía el día de ayer, eso se escribió el Salmo 119, el salmista David lo escribió después de un tiempo donde él quizás se había alejado de Dios, pero había regresado humillado, quebrantado. Dice que suspiró. Imagínense qué lindo es suspirar por la palabra de Dios, por la sed de la palabra de Dios. Dice también en el versículo 132, mírame, dice, y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Él le está pidiendo la mirada de Dios para él. Y a veces nosotros mejor queremos que no nos mire o creemos que no nos está viendo. Pero aquí el salmista le está diciendo al Señor, mírame, mírame, dice el versículo 132, y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. Y muchas veces nosotros decimos, no, yo amo al Señor, pero no queremos tocar la palabra de Dios. ¿Cómo voy a amar yo a alguien si no quiero ver lo que Él tiene para mí? ¿Verdad? Estas son cartas que el Señor ha dejado, cartas de amor que ha dejado para mí, de guía, de sabiduría, donde yo tengo que entender que yo no puedo manejar mi vida, yo no puedo saber el camino correcto, solamente Dios. Y dice el versículo 133, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. La palabra de Dios es el manual de vida que Dios mismo nos ha dejado. Ahí es donde sabemos para dónde ir, qué no hacer, qué sí hacer, pero no como una ley, sino que como una instrucción, porque Dios lo sabe todo. Y Él es el que me va a decir, no, eso sí, eso un poquito, eso mucho, eso nada, ¿verdad? Para instruirme y ordenando mis pasos. Dice el versículo 134, líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Va a haber un resplandecer en nuestro rostro, en nuestra vida. Vamos a poder brillar en este mundo de oscuridad si somos personas y mujeres que meditan en tu palabra.
Y dice el último versículo de ese párrafo, que es el 136, dice: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Aquí él está haciendo una remembranza de ese momento donde su corazón se había apartado de Dios. ¿Y qué había pasado? Dice que ríos de agua brotaban de sus ojos. Cuando nosotros nos apartamos de la palabra de Dios, nos exponemos a ser presas del dolor, del pecado, de ataduras. Y lo único que nos lleva a esa luz verdadera es la palabra de Dios, ¿verdad? Dice en Juan 8:32, dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa verdad está y es la palabra de Dios, una verdad absoluta que necesitamos conocer cada día para poder estar en comunión con Dios y para poder saber cuál es el camino que tenemos que andar. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día y que este día sea un día lleno de luz, alumbradas por la palabra de Dios.